Seguimos acá en su programa Primera Impresión. Y bueno, como decía hace un momento, tenemos notas muy importantes, notas especiales, entrevistas, y siempre estamos apoyando a la cultura, a nuestros escritores, que el gobierno debería hacerlo en vez de estar apoyando a otras iniciativas que no dan resultado, ¿no? O la empresa privada también debería apoyar a nuestros escritores, literatos, actores, atletas, que sacan la cara precisamente por nuestro país. Y tengo el gusto de convocar a un amigo de mucho tiempo, de muchos años. Él es Rodrigo Urquiola. Él es escritor. Él ha ganado varios premios, no solamente acá en Bolivia, sino también en el extranjero, en México, en España. Y bueno, tengo el agrado precisamente de convocarlo a través del Zoom para poder hablar de su última producción que va a ser presentado en los próximos días. Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante, Rodrigo, te estoy viendo pero no te escucho. Habilita tu micrófono. El sonido no nos está escuchando Rodrigo Urquiola. Les comento que, bueno, Rodrigo tiene varias novelas publicadas, una de ellas muy famosa en Alfaguara, y esta se denomina La memoria invertebrada, una nueva novela, la más reciente, que va a ser presentada en los próximos días, le decía. Pero ¿cuál es la característica de Rodrigo Urquiola? Que es un joven escritor, es una nueva revelación. Creo que, si no me equivoco, el más destacado de los escritores contemporáneos, jóvenes, que se han destacado en nuestro país. Les decía que, bueno, cada novela que él saca tiene una buena acogida de parte de la crítica literaria, tiene buena presencia a nivel internacional. Él se presenta en concursos, por ejemplo, en España, y compite además con grandes escritores logrados, digamos, consagrados. Y bueno, él es bastante joven, me imagino que no supera los 40 años, y es muy importante, pues, para Bolivia que un escritor boliviano, paceño, pueda mostrar precisamente a través de la literatura esa capacidad que tienen los seres humanos de poder narrar historias. Cuando digo narrar historias, me refiero a historias que tienen un sentir muy profundo. Rodrigo Urquiola tiene una pluma, una literatura, una forma de escribir que refleja el punto de vista desde el lugar donde muchas veces él se encuentra. Él se ubica, muchas veces su novela se ubica en los sectores populares. Él realza precisamente la cultura popular, y ahí está precisamente La memoria invertebrada de Rodrigo Urquiola Flores, en los cuales en esta publicación vamos a poder ver los relatos de este libro que ganaron el segundo premio de varios premios, Iguazú en Brasil, Adela Zamudio en Bolivia, el Franz Tamayo, y se va a presentar en el espacio Simón y Patiño. Bueno, ya lo tenemos listo a Rodrigo. Creo que hace un momento no podíamos escucharlo. Rodrigo, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto de verte. Te mando un abrazo. Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues un gusto estar acá con vos. Nos estamos viendo desde antes de la pandemia. Recuerdo que hemos hecho un pequeño seminario en la Casa del Poeta, ¿te acuerdas, no? Claro, sí. Una charla sobre nuevas voces en nuestra literatura contemporánea. Rodrigo, bueno, coméntanos un poco tu trayectoria. Yo estaba hablando, pero por favor quisiera que nos nombres los libros que tú ya has publicado, las novelas, y para entrar precisamente a La memoria invertebrada. Y bueno, yo soy autor de 6 libros. Unos 3 son de cuentos: Eve y los espejos, La memoria invertebrada,
y Ayer el Fuego, y 3 novelas que son Lluvia de Piedra, El Sonido de la Muralla y Reconstrucción. Bueno, estaba hablando precisamente yo del sonido de la lluvia, es uno, ¿no? Y de tu otra que has publicado en Alfaguara, que he tenido el gusto de leerlo y que me ha encantado la forma de escribir que tienes. Las novelas son muy redondas, muy bien logradas, y bueno, me imagino que La Memoria Invertebrada va a traer también esto, lo mismo. Y bueno, muchas gracias por el concepto sobre El Sonido de la Muralla o Lluvia de Piedra. Y bueno, sí, La Memoria Invertebrada es como un libro que está después del Sonido de la Muralla, pero bastante influenciado por el ambiente que ya se ha generado en Lluvia de Piedra. De una manera u otra, creo que todos mis libros son hermanos y comparten, ¿no?, ciertas características, y también se puede ver un crecimiento entre todos ellos. ¿Cuál, digamos, la línea, digamos, yo sé que es muy difícil esto, pero cuál es la línea conductora, narrativa de Rodrigo Urquiola? Y bueno, hay varias inquietudes que desde mi primer libro he ido siguiendo. Si bien En Eva y los espejos era un desligamiento del territorio nacional para abarcar un territorio quizás sin patria, el territorio, no sé, onírico, por ejemplo, evidentemente existencial o fantástico. Ya en libros como La Memoria Invertebrada o Ayer el Fuego hay una preocupación por narrar algo que sucede en nuestro país. Más específicamente en esta ciudad, más específicamente en la periferia de esta ciudad. Esta noche, si no me equivoco, Rodrigo, se está presentando tu libro, Memoria Invertebrada, acá en el espacio Simón y Patiño, ¿no es cierto? Exacto, sí, a las 6:30 es la cita aquí en la Fundación Simón y Patiño de Sopocachi. Es un evento gratuito, cualquier persona puede asistir y nada, pues el que venga va a ser cordialmente bienvenido. ¿Por qué la portada ahí? No sé si es una mariposa o un taparaco, ¿qué es? Es precisamente un taparaco, es el que anuncia, ¿no?, tanto la muerte como la presencia de fantasmas como el mal designio. Y bueno, es el personaje principal de uno de los cuentos del libro, precisamente el cuento que se llama Mariposa Nocturna, que bueno, el 2013 ya fue el ganador del premio de la Zamudio, que fue el primer cuento importante, el primer premio importante que gané, digamos. Ajá. ¿Qué otros cuentos nos puedes dar algunos títulos? Y bueno, pues hay cuentos como El Cazador, por ejemplo, que habla un poco sobre la guerra del Chaco, sobre un chico que tiene que ir a Santa Cruz y encontrarse con el drama de unos gemelos. Otro cuento que destaca es el que le da título al libro, que es La Memoria Invertebrada, que habla sobre la dictadura, sobre los desaparecidos y también sobre la locura. Otro de los cuentos es Mientras el viento, que bueno, este ganó un premio en Brasil y me dio la oportunidad de viajar hasta allá. Y nada, habla sobre una familia, un bebé que recibe una visita extraña, ¿no?, de aparentemente otra familia y otro bebé. Rodrigo, ya para concluir, ¿está de alguna forma en Latinoamérica y también en Bolivia resurgiendo los cuentistas? Es decir, un poco la novela está siendo relegada porque los autores, los escritores están más escribiendo cuento. Y bueno, yo siempre creo que la novela va a ser la gran epopeya de la modernidad. Sin embargo, debido a los tiempos tan apresurados que vivimos, el cuento siempre va a destacar, ¿no?, por su brevedad. Y sí, es cierto que en Latinoamérica hay grandes cuentistas preocupados por un buen desarrollo estético,
por escribir grandes historias en poco espacio de texto. Claro, ahí está, bueno, del que puedo recordar el peruano Julio Ramón Ribeiro, Julio Cortázar. Hay grandes cuentistas, ¿no es cierto?, que han marcado de alguna manera la estructura narrativa del cuento. Exacto, sí, sin ir muy lejos, aquí en nuestro país tenemos a grandes cuentistas como Óscar Cerruto, el mismo Céspedes, René Bascopé, Adolfo Cárdenas. Son varios los bolivianos también que han intentado, o lo han logrado más bien, narrar a través del formato del cuento. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho y por favor quisiera que invites al público que te está viendo para que podamos asistir esta noche a la presentación de tu libro. Y bueno, están todos cordialmente invitados aquí al espacio de la Fundación Patiño, que es un lugar bastante lindo. Voy a estar conversando con el académico Clever Cárdenas y el ensayista Iván Apaza sobre este libro, y también voy a hablar sobre cómo escribo yo un cuento. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo, nos vemos esta noche. Voy a estar presente en la presentación de tan importante libro, La Memoria Invertebrada, una serie de cuentos de Rodrigo Urquiola. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias por el contacto. Seguimos contigo, adelante.